Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el último paso de la respiración celular que consiste en la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y por último la fosforilación oxidativa. Esta se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial y consiste en la formación de ATP mediante la oxidación de hidrógeno a través de una serie de reacciones que desdoblan cada átomo en un protón y un electrón. Los electrones se combinan con el oxígeno disuelto con las moléculas de agua y generan iones hidroxilos, y después estos junto con el hidrógeno se combinan para formar agua. Durante esta secuencia se liberan enormes cantidades de energía para formar ATP. Esto se comprende en dos fases: la cadena de transporte, en donde se producen gradientes de energía que son utilizados para formar ATP en la segunda fase llamada quismiosis. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones. Estos electrones vienen de moléculas NADH y FADH2. El NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en NAD. El FADH2 no es tan bueno para donar electrones, por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. En su lugar, introduce los electrones a la cadena de transporte a través del complejo 2, el cual no bombea protones a través de la membrana. El complejo 1 y el 2 transfieren sus electrones a un acarreador pequeño y móvil de electrones llamado ubiquinona, que se reduce y transforma en QH2. Se transporta por la membrana y entrega sus electrones al complejo 3. El movimiento de los electrones por el complejo 3 bombea más protones a través de la membrana y luego los electrones se transfieren a otro cargador móvil llamado citocromo C. El citocromo C transporta los electrones hacia el complejo 4, donde se bombea el último lote de iones de hidrógeno a través de la membrana. El complejo 4 transfiere los electrones de O2, que se parten en dos átomos de hidrógeno y aceptan protones de la matriz para formar agua. Se necesitan 4 electrones para reducir cada molécula de O2, mientras que en el proceso se forman 2 moléculas de agua. ¿Para qué sirve esta fase? El NADH y el FADH2 donan sus electrones a la cadena de transportes de electrones y se convierten otra vez en NAD y FAD. Esto es importante porque las formas oxidadas de los acarreadores de electrones se utilizan en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico, así que deben estar disponibles para mantener estos procesos en función. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Este gradiente es una forma de energía almacenada que, como veremos, se puede utilizar para generar ATP. Quismiosis. Los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transportes de electrones son bombas de protones. Conforme los electrones se desplazan cuesta abajo energéticamente, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo genera un gradiente electroquímico que es básicamente una batería. En la membrana interna de la mitocondria, los iones de hidrógeno solamente cuentan con un canal disponible, una proteína conocida como ATP sintasa. Esta membrana se activa con el flujo de iones de hidrógeno. Este flujo causa que el ATP sintasa gire y catalice la adición de un fosfato al ADP, con lo que captura la energía del gradiente de protones en forma de ATP. ¿Cómo funciona esto? Los protones se desplazan a favor de su gradiente de concentración, pero al hacerlo, causan una alteración estructural transitoria en la proteína enzimática. Esto resulta en que los sustratos ADP y fosfato se ven forzados a acercarse mucho entre sí por la ATP sintasa, de modo que la formación del enlace fosfanhídrido resulta energéticamente favorable. Las mitocondrias son impermeables al NADH más H, así que, ¿cómo consigue llegar el NADH más H al interior de la mitocondria? Hay dos formas: lanzadera de glicerol 3-fosfato y la lanzadera de malato aspartato. Lanzadera de glicerol 3-fosfato. El NADH más H se oxida a NAD, mientras que el DHAP se reduce a glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato es capaz de difundir a través de la membrana mitocondrial externa al espacio intermembrana. Aquí, el glicerol 3-fosfato vuelve a oxidarse a DHAP. Esta reducción está medida por el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima que atraviesa la membrana mitocondrial externa. La importancia de esta segunda reacción de óxido-reducción es que la pareja de óxido-reducción para la segunda oxidación es el FAD, situado en la matriz mitocondrial, en el otro lado de la matriz mitocondrial interna. Entonces, el FAD reducido a FADH puede participar en la fosforilación oxidativa donando el par de electrones al complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Lanzadera de malato aspartato.
Este sistema utiliza el NADH más H citoplasmático como pareja de óxido de reducción en la reducción del oxalacetato a malato. Esta lanzadera saca partido a la propiedad del malato de atravesar las membranas mitocondriales. Esto ocurre a través de una serie de pasos explicados a continuación. Paso número 1. La malato deshidrogenasa citoplasmática cataliza la oxidación del NAD más H a NAD. Paso número 2. El malato atraviesa ambas membranas mitocondriales y llega a la matriz mediante un cotransporte bidireccional situado en la membrana mitocondrial interna. A cambio, sale acetoglutarato de la matriz al citoplasma. Paso 3. Una vez en la matriz, la reacción se invierte, reformando oxalacetato y reduciendo el NAD de la matriz a NADH más H. Así pues, el equivalente reductor, NADH más H, aparece en la matriz para participar en la fosforilación oxidativa. Paso 4. El oxalacetato regenerado se convierte después en aspartato, expulsado de la mitocondria por transporte bidireccional intercambiándose por glutamato. Paso 5. En el citoplasma, el aspartato se convierte en oxalacetato. Por último, el glutamato de la matriz se convierte en acetoglutarato, cerrándose así el ciclo. Rendimiento de ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP obtenemos por cada glucosa en la respiración celular? Las fuentes más actuales estiman que el rendimiento máximo de ATP obtenido por molécula de glucosa se encuentra entre 30 a 32 moléculas de ATP. En la glucólisis se generan 2 moléculas netas de ATP y en el ciclo del ácido cítrico otras 2 moléculas de ATP o GTP, que es equivalente desde el punto de vista energético. Fuera de estos 4, el resto de las moléculas de ATP se generan en la fosforilación oxidativa. Según los indicios obtenidos luego de un arduo trabajo experimental, se necesita que fluyan 4 iones de hidrógeno hacia la matriz a través de la ATP sintasa para producir la síntesis de una molécula de ATP. Cuando los electrones de NADH se mueven a través de la cadena de transporte, se bombean 10 iones de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembranal, por lo que cada NADH resulta en 2.5 moléculas de ATP aproximadamente. Los electrones de FADH2, que se incorporan a la cadena de una etapa posterior, impulsan el bombeo de solo 6 iones de hidrógeno, lo que lleva a la producción de casi 1.5 ATP.